Los huracanes más devastadores de la historia. Repasamos las catástrofes naturales que más víctimas y mayor destrucción han causado a su paso. Los huracanes son las tormentas más violentas de la Tierra. Los científicos no saben exactamente por qué ni cómo se forma un huracán. Pero sí saben que se necesitan dos ingredientes principales: aguas cálidas y vientos que no varíen en demasía de dirección y velocidad. Llamamos a estas tormentas por otros nombres, como tifones o ciclones, dependiendo del lugar en el que se produzcan. Los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico o el Océano Pacífico Oriental son los que conocemos como huracanes. Estas enormes y torrenciales tormentas pueden producir vientos de 119 km por hora o incluso más, lo que lo convierten en más veloz que el propio guepardo, el animal más rápido sobre la faz de la Tierra. Su ferocidad es tal que los vientos de un huracán pueden provocar daños tremebundos en edificios o árboles. El motor natural de un huracán se alimenta del aire caliente y húmedo. Las tormentas transportan el calor de la superficie del océano hacia la atmósfera terrestre, pudiendo viajar a miles de kilómetros de los trópicos hacia los polos de la Tierra. Cuando se forma un huracán, los científicos especializados en meteorología predicen su trayectoria y sus características. Existen 5 tipos o categorías de huracanes basadas en la velocidad del viento, según la escala Saffir-Simpson: huracanes de categoría 1, vientos de 119 a 153 kilómetros, más rápidos que un guepardo. Huracanes de categoría 2, vientos de 154 a 177 kilómetros, tan rápido o más rápido que la bola rápida de un lanzador en béisbol. Huracanes de categoría 3, vientos de 178 a 208 kilómetros, similar a la velocidad de servicio de muchos tenistas profesionales. Huracanes de categoría 4, vientos de 209 a 251 kilómetros, más rápido que la montaña rusa más rápida del mundo. Huracanes de categoría 5, vientos de más de 252 kilómetros, similar a la Huracán Hugo en 1989, 50 muertes. El huracán Hugo llegó a tierra como una tormenta de categoría 4 en Carolina del Sur y como devastador huracán de categoría 5 que desoló Puerto Rico, Saint Croix, isla del Mar Caribe y distrito constituyente de Estados Unidos en las Islas Vírgenes, matando a más de 50 personas en total. La tormenta provocó pérdidas de miles de millones de dólares en daños y a día de hoy sigue siendo la tormenta más costosa de la historia de Estados Unidos. Huracán Gordon en 1994, 1000 muertes. El huracán Gordon se formó cerca de la costa panameña. Del 8 al 21 de noviembre de 1994 y pese a ser un huracán de categoría 1 por lo que sus vientos no tenían excesiva fuerza, convirtió a Haití en un escenario de muerte, pues fallecieron más de 1000 personas en las inundaciones. Haití suele verse afectada por muchos huracanes y el huracán Gordon de 1994 fue particularmente agresivo con esta región. Tormenta tropical Allison en 2001, 55 muertes. Aunque no acabó siendo un huracán oficialmente, Allison se convirtió en la tormenta tropical más costosa y mortífera de la historia de Estados Unidos, causando más de 50 muertes y con daños que ascendieron a más de 5.000 millones de dólares. La tormenta comenzó sobre el Golfo de México cerca de Texas y luego viajó hacia el este, causando inundaciones en Houston, entre otras zonas. Duró 15 días y la peor inundación ocurrió precisamente en Houston. Sus vientos alcanzaron máximos de 95 kilómetros. Huracán Pauline en 1997, 300 muertes. El huracán Pauline con categoría 4 tocó tierra en el sur de México del 5 al 10 de octubre de 1997, provocando la muerte de entre 230 y 400 personas, con más de 300.000 damnificados que se quedaron sin hogar y daños por valor de 7.500 millones de dólares. Desde el estado mexicano de Chiapas, devastó también Puerto Escondido, en Oaxaca, y el puerto turístico de Acapulco, en Guerrero. Fue un huracán devastador cuyos vientos alcanzaron rachas de hasta 240 kilómetros. Huracán Irene en 2011, 49 muertes. El huracán Irene tocó tierra en Puerto Rico, llegando a Carolina del Norte en EU. Como una tormenta de categoría 1. A lo largo de su recorrido adquirió categoría 3 pasando incluso por la ciudad de Nueva York, Massachusetts o Connecticut, causando inundaciones,
49 muertes directas y provocando más de 7.300 millones de dólares de daños en general. Sus vientos alcanzaron máximos de 195 kilómetros. Huracán George en 1998, 600 muertes. El huracán George fue un huracán de categoría 4 muy intenso a la par que destructivo. Entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de 1998, George afectó inicialmente a Puerto Rico para pasar a continuación a la isla de La Española. Dejó más de 600 muertos y causó daños por valor de 8 millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de hasta 250 kilómetros. Huracán Floyd en 1999, 55 muertes. El huracán Floyd fue una tormenta catastrófica a causa de las lluvias torrenciales que trajo consigo, que provocaron inundaciones extremas desde Carolina del Norte hasta la costa este de Estados Unidos. Floyd fue clasificado como huracán de categoría 4 y concluyó con 57 fallecimientos y 4.500 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 250 kilómetros. Huracán Mitch en 1998, 18.000 muertes. Mitch, un huracán de categoría 5 fue, sin duda, la peor catástrofe natural del siglo XX. Pasó por América Central hasta alcanzar la bahía de Campeche y finalmente Florida. Tuvo lugar del 22 de octubre al 5 de noviembre de 1998 y causó al menos 18.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, así como millones de damnificados y colosales daños materiales cifrados en miles de millones de dólares. Sus vientos alcanzaron rachas de hasta 285 km/h. Huracán Agnes en 1972, 122 muertes. El huracán Agnes se introdujo hacia el interior de Pensilvania, EU. Y a pesar de ser catalogado como un huracán de categoría 1 provocó 122 muertes y más de 2.000 millones de dólares en daños. Sus vientos alcanzaron máximos de 152 kilómetros. Las áreas afectadas en Estados Unidos fueron, Península de Yucatán, el oeste de Cuba, Florida Panhandle, Georgia, Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Pensilvania y Nueva York. Huracán Jeanne en 2004, 3.000 muertes. Entre el 13 y el 28 de septiembre de 2004, el huracán Jeanne de categoría 3 fue el sexto huracán de ese año, lo que provocó una gran cantidad de damnificados, más de 300.000, y de fallecidos, alrededor de 3.000, debido a que las zonas ya estaban afectadas por el paso de los huracanes anteriores. Jeanne asoló Haití, sobre todo en la zona de Gonaibes, así como Florida y República Dominicana. Sus vientos alcanzaron máximos de 195 kilómetros. Huracán Katrina en 2005, 1.830 muertes. El huracán Katrina alcanzó la categoría 5 convirtiéndose en el huracán más destructivo en la historia reciente de Estados Unidos pues provocó 1.836 muertos, inundando los estados de Luisiana, Mississippi y Florida, sintiéndose su devastador ímpetu sobre todo en la ciudad de Nueva Orleans. El paso de Katrina del 23 al 30 de agosto de 2005 se saldó además con 1,5 millones de damnificados y más de 81.000 millones de dólares en daños. El huracán tocó tierra con vientos superiores a los 225 kilómetros.